Bueno, y en esta intención permanente de justamente poner otra mirada a la actualidad, estamos hoy con Luis Eduardo Moraz aquí en estudios. Lo que ustedes saben, siempre agradecemos especialmente. Es doctor en Sociología, profesor grado 5 e investigación en la Universidad de la República, la UDELAR. Ha publicado numerosos libros, artículos, trabajos sobre violencia y seguridad ciudadana. Hace poquitos días lo veíamos justamente en una entrevista en TV Ciudad y nos parecía buena cosa, lo menciono porque digo, también nosotros nos nutrimos de nuestros colegas, sobre todo cuando los trabajos son buenos, cuando merece la pena compartirlo también con nuestra audiencia y además ilustrarnos, porque de eso se trata cada una de nuestras entrevistas. En un tema, Luis Eduardo, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias por venir, ahora formalmente lo digo, y por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Te voy a arrimar un poquito más. Ahí está, el micrófono. Yo pensaba siempre que uno prepara una entrevista, por más que sean breves nuestras entrevistas, trata de ver dónde poner los énfasis. En este tema, en el tema de la seguridad, es bien difícil, porque es un tema que venimos escuchando a nivel de campañas políticas permanentemente. Hace no sé cuánto que se habla de esto. En su momento, el tema de la seguridad estaba planteado con el enrejado en las casas, las empresas de seguridad que proliferaban. Después fue como escalando el tema de la seguridad y la inseguridad. Y yo no sé dónde estamos parados en este momento. Y es más, a veces uno no sabe si se puede desandar el camino que nos trajo hasta acá. ¿Se puede? Es una pregunta compleja, requiere abordar distintos temas. Yo me vinculé al tema de la seguridad ciudadana hace más de 30 años con el diputado Pablo Millor, que en el primer gobierno de Sanguinetti, bueno, planteaba que las cosas habían llegado ya a un nivel que no se sostenía. Pablo Millor, entre otros protagonistas de la política de ese momento, que era pachequista. Proponían, exacto. Digo, para situarlo políticamente también. Perfecto. Uno asume de que es un hombre conocido, la historia ha borrado un poco su claro, sobre su todo perfil. Las generaciones jóvenes capaz que no conocen de quién estamos hablando. Exacto. Capaz que también hay que hablar de Adela Reta, que en ese momento era la ministra de Educación del gobierno de Sanguinetti, que se opuso con mucha firmeza a lo que en ese momento Pablo Millor decía, bueno, esto ya no resiste más el país, el nivel de inseguridad, y tenemos que bajar la edad de imputabilidad penal. O sea, lo que proponía era una ley, una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal. Estamos hablando del año 1986, 1987. El problema de la seguridad se instala ya con el retorno a la democracia, se instala fuertemente en la agenda pública, ¿no? Y ciertamente, como tú decís, la figurita sellada, si se quiere, de las últimas 3 elecciones ha sido la reforma constitucional. Primero en el 2014 con la rebaja de la edad de imputabilidad penal, luego con la militarización y los allanamientos nocturnos, y ahora en este nuevo periodo electoral, ahora en este año vamos a tener que votar si aceptamos los allanamientos nocturnos o no como panacea, como nueva panacea, como nuevo recurso del manodurismo cortoplacista de mejorar la seguridad con allanamientos nocturnos, cuando en forma un poco contradictoria, si se quiere, uno de los méritos que se autoadjudica la actual administración es haber desarticulado más de 1.000 bocas por año. Larrañaga, el ministro del Interior fallecido, decía, en el primer año, hacía un balance, cerramos 1.152 bocas. Entonces, ¿qué más se puede agregar en ese campo cuando ya y no ha mejorado la situación? Y eso es uno de los temas que me parece importante resaltar a la audiencia. En esta administración, los indicadores de la violencia más duros, si se quiere, más mencionados,
En la literatura internacional, el de más recibo es la violencia homicida, los homicidios, porque, bueno, las rapiñas, los hurtos y las distintas modalidades delictivas vinculadas a delitos contra la propiedad son de difícil medición. Muchas veces la gente no está dispuesta a denunciarlo. Claro. No, y además, muchas veces también la administración no muestra disposición a registrarlo, por decirlo de alguna manera. Claro. Recientemente, hace un par de días, una encuesta de cifra muestra lo que todos sospechábamos, y es que el nivel de victimización por delitos contra la propiedad, o sea, hurtos y rapiñas, creció, está en un 29% de la población asegura haber sido víctima de robo en la casa o en la vía pública. Pero decía, el indicador más claro, si se quiere, más contundente, son los homicidios. Los homicidios en la última administración crecieron. Si lo comparamos los últimos 4 años, pues ahí entra el tema... ¿De qué se compara con qué? Exacto. ¿Contra qué comparamos? Claro. Trimestre con trimestre, semestre con semestre, el primero contra el segundo. Yo creo que la medición que como mínimo tiene que ser un año contra otro año, pero mucho mejor todavía si comparamos por quinquenio o por cuatrienio, en el caso de esta administración, que ya tiene 4 años. Claro. Si uno compara los 4 años de esta administración, ve que el promedio de homicidios fueron 353. Y si lo compara con la administración del 2015-2019, Bonomi, la segunda administración de Bonomi, son 332, o sea, subió un 6% el cuatrienio, y estando dentro de ese periodo, los 2 años de pandemia, donde a nivel universal los delitos bajaron, ¿sí? Entonces tenemos un incremento de un 6% respecto a la segunda administración de Bonomi. Si la comparamos con la primera administración, la administración 2010-2014, el promedio de homicidio eran 240. Y si comparamos la primera administración del doctor José Díaz, tan vilipendiada, bueno, el doctor José Díaz tenía 207 homicidios, y bueno, y Daisy Tourné, ¿no?, que cumplió la segunda etapa, seguro. 207 homicidios en el quinquenio de promedio anual. Eso hace una tasa de homicidio de 5.6 cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 10,7, estamos en el doble de la tasa de homicidio, y uno no ve en los medios de comunicación la ola de pánico, de estrés, si se quiere, el nivel de volumen informativo que ameritaría este tema. Sí, incluso a veces uno tiene la sensación, porque claro, es difícil todos los días poder transmitir estos temas saliendo de lo pasional, ¿no? Y entonces uno a veces hasta siente que es mezquino hablar de porcentajes. Obvio, son datos de la realidad, ¿no? Pero son personas que están quedando por el camino. Exacto. Son seres humanos que tienen el peor de los finales. Son seres humanos, además, que muchas veces no encuentran justicia. Porque ese es otro dato también que nosotros podemos apreciar a través de la serie. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los ciudadanos, ¿no? Porque no es los especialistas. En una iniciativa que yo valoro positivamente, el Ministerio del Interior ha publicado la base de datos de los últimos 11 años, 2013-2023, con lo cual nos permite transmitir esto que estamos haciendo ahora con números fácilmente cotejables por cualquier ciudadano que tenga simplemente el acceso a un Excel o que tenga acceso a Internet y que pueda mirar la base de datos que allí está. Creció el ajuste de cuenta como motivo aparente de los homicidios, crecieron las víctimas que tienen antecedentes, creció la impunidad. 1.494 personas, 1.494 familias, como tú decías, no han encontrado justicia, porque son homicidios que no han sido aclarados. El nivel de aclaración de homicidios también en los últimos 4 años ha bajado.
bajó del 45 al 42. Del año 2019, por ejemplo, en Montevideo se aclaraba el 45% de los homicidios. El 35% de los homicidios en el caso que había ajuste de cuenta, que la motivación era Bueno, en el 2023 tenemos que bajó del 45 al 42 y del 35 al 32 en esos homicidios que son atribuidos como motivo aparente como ajuste de cuenta. Y ahí tenemos otro problema. Hay un cono de sombra allí, el que el Estado no llega, ¿no? Exactamente. No llega por diversas razones, no llega porque muchas veces es difícil llegar, no llega porque nos llega, es un poco redundante, al no haber justicia yo creo que uno puede tener la hipótesis de que muchos de los ajustes de cuenta actuales se deben a la no justicia anterior, o sea, el Estado está realmente planteando un deterioro de la ciudadanía, una imposibilidad de las personas de hacerse de justicia, y en determinados ámbitos, si uno lo encuentra en el ámbito público, la forma de hacer justicia la hace por mano propia. Yo creo que se ha alimentado, muchas veces decimos, bueno, que se maten entre ellos, ¿no? Si son ajustes de cuentas, las víctimas son, que eso también ha crecido muchísimo, las víctimas tienen antecedentes, uno puede decir, bueno, que se matan entre ellos. La política criminal que puede surgir de esa definición del problema, ¿cuál es? Más cárceles, más policía, leyes más severas. Y ahí tenemos otro nudo del problema y yo creo que debe ser correctamente apreciado. Es decir, bueno, tenemos un problema. La mitad de los homicidios, de una tasa muy alta de homicidios, se deben a ajustes de cuenta. Los ajustes de cuenta alcanzan a personas, 2 de cada 3 de los ajustes de cuenta, la víctima tiene antecedentes penales. Se registran en determinados territorios. Por lo tanto, ahí lo que hay es crimen organizado. La nueva palabra que explica todo, parece explicar todo el crimen organizado. Todo se puede explicar por el crimen organizado. Y lo que está atrás en realidad es la corrupción a nivel del Estado. Lo que está atrás es que en esos territorios lo que hay son situaciones de extrema exclusión. Entonces, cuando nosotros definimos que el problema es el crimen organizado, y nosotros vemos que las tasas de homicidio, los homicidios, en realidad por ajuste de cuentas, se concentran en el municipio A y D, y en un poco en menor medida en el F y en el G, que son los municipios de Montevideo donde es más profunda la situación de exclusión social, donde tenemos mayores niveles de pobreza infantil, mayores niveles de desempleo, peores ingresos, los mayores niveles de informalidad, las peores condiciones de la vivienda, hacinamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí es donde se dan los ajustes de cuenta, ahí es donde están las víctimas con antecedentes, entonces ahí es donde está el crimen organizado. Pero uno mira la base de datos de los 11 años, y en el municipio CH, Pocito, Punta Carreta, en los 11 años no hay un solo crimen por motivo ajuste de cuenta. No hay víctimas con antecedentes. Entonces no hay crimen organizado en Pocito. Uno llega a la conclusión que en Pocito, es más, le digo, no solo en Pocito, en CH y en el E, en toda la costa, en 11 años, no hay un solo crimen con motivación de ajuste de cuenta. Y no hay víctimas con antecedentes. Y se aclaran todos los homicidios. En el caso del CH, en 11 años, y esto lo vuelvo a repetir, lo puede verificar, contratar cualquier ciudadano que ingrese a la base de datos de Mi Interior Jujuy. En los últimos 11 años hay 13 homicidios. En la seccional 24, por ejemplo, son 259. En la seccional 19, 229. En la seccional 17 del municipio de 291. En el CH son 13. Niveles de cantidad de población aproximadamente la misma. En definitiva, entonces, municipio A, 33 homicidios cada 100.000 habitantes. En el municipio D, 37. Brasil, Colombia, México, Ecuador andan en los 20, en la tasa de 20 y poco homicidios cada 100.000 habitantes. En el municipio D tenemos 37, el doble. Antes decíamos, bueno, Pocito es Suecia, es un país nórdico. Determinada zona de Montevideo es el peor país centroamericano, pero ahora ya nos quedamos gordos, ya no es porque el peor país centroamericano tiene una tasa de 20 y algunos municipios de Montevideo tienen casi el doble. Exactamente. Entonces,
Ahora, qué difícil vivir para el resto, ¿no? Porque hace poco veíamos, por ejemplo, que que se matan entre ellos, pero estaban disparando a metros de una escuela. Hoy veíamos una declaración de una mamá que una bala ingresó por la ventana de su domicilio, que podía haber matado a su pequeño hijo, y dice, bueno, yo me tengo que ir de acá. El tema es, ¿y a dónde? Exactamente. Por eso decíamos recién, es que se maten entre ellos, pero no, que se maten entre ellos, no, porque en realidad, como ciudadanos, todos estamos involucrados en ese problema, pero aparte también podemos ser víctimas directas. Ya somos víctimas indirectas. Uh-huh. Ahora, con respecto a lo primero que usted nos mencionaba aquí, volviendo atrás en los años, la baja de imputabilidad, entonces no parece ser tampoco una solución para este tema. Evidentemente no, porque en los hechos con la LUC se llevó de 5 a 10 años la pena máxima por homicidio y de 1 a 2 por delitos gravísimos, como por ejemplo la rapiña. Uh-huh. O sea, se duplicaron las penas sin necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal, y lo que nosotros vemos es que no hay una reversión en lo que es la tasa de homicidio y la cantidad de homicidio. Lo que nos indica la última encuesta de victimización es que tampoco habría una retracción, un descenso en las tasas de delitos contra la propiedad. Uh-huh. En definitiva, los instrumentos de política criminal diseñados hasta el momento han fracasado rotundamente. Uh-huh. Rotundamente. Tenemos casi 16.000 personas privadas de libertad. Uh-huh. Ya nos encaminamos, ya dejamos atrás los 15.000, ya estamos cerca de los 16.000 presos, los 16.000 personas privadas de libertad. Uh-huh. La tasa de privación de libertad ha crecido y es una de las mayores, ya no a nivel latinoamericano, a nivel mundial, una tasa de privación de libertad cada 100.000 habitantes absurda. Uh-huh. Para el tipo de problema que tiene el país. En pésimas condiciones. Bueno, ahí exactamente, a eso iba. Bueno, no importa, porque que si algo hicieron, que paguen, uh-huh, que sufran, cuanto más sufren, mucho mejor. Uh-huh. Pero el tema es que las condiciones en las cuales viven esas personas luego se transmiten a los barrios. Uh-huh. Hay barrios en Montevideo donde no hay prácticamente una familia que no tenga un familiar, un conocido, un vecino que haya pasado por el sistema carcelario. Claro. Uh-huh. Entonces, la cultura carcelaria... Que en algunos casos es casi como una cocarda, ¿no? Exactamente. En muchos lugares es justamente un mérito, uh-huh, es algo a destacar. Lo vemos en la puerta de la Fiscalía, cuando traen alguna persona detenida y está la familia y amigos haciéndole aguante y aguante el pibechor, claro, aguante los chorros, viva la delincuencia. Exacto. Entonces ahí tenemos un serio problema, que cuando hablamos del crimen organizado también, pues sí, es el crimen organizado. Bueno, pero ¿dónde prospera el crimen organizado? Donde hay corrupción activa del Estado o pasiva. Yo considero que el estado actual del sistema carcelario es corrupción activa y pasiva. Uh-huh. Activa porque una cárcel con plata es casi un hotel, decía hace un tiempo un allegado al sistema carcelario. Bueno, las cárceles con plata son casi hoteles, uh-huh, ¿sí? Allí todo sale mucho más caro. Se multiplica el precio. Entonces uno con plata puede conseguir un revólver, puede conseguir droga, puede conseguir servicios sexuales, puede conseguir todo teniendo plata en la cárcel. Entonces, obviamente ahí hay una corrupción de parte del Estado. Pero las condiciones de hacinamiento, el hecho de no tener programas de educación, la posibilidad de darle a la persona una salida digna laboral una vez que egresa del sistema carcelario, yo creo que es una corrupción también. Después son más personas en situación de calle. Exactamente. Y después tenemos el problema de la persona en situación. Uh-huh. Después nos asustamos con la posibilidad de que llegue el primer comando de la capital. Uh-huh. La mafia carcelaria, uh-huh, brasilera, pero nos olvidamos dónde nació el PCC. Uh-huh. Nació a partir de las condiciones de vida pésimas del sistema carcelario en San Pablo, y a partir de la matanza de Carandirú.
En los años 90, comienzo de los años 90. Surgió como un movimiento contestatario, como una organización de los presos para mejorar sus condiciones de vida. Luego empezó a crecer, y hoy en día, si no se negocia con el PCC, es una masacre. La tasa de el importante descenso que tuvo San Pablo en la tasa de homicidio, que era en uno de los lugares más violentos, se debe a un acuerdo tácito con las autoridades públicas, con el PCC, de decir, bueno, vamos a parar los niveles de violencia que salen de las cárceles, vamos a tratar de negociar, si se quiere, un alto al fuego, una tregua, a que determinados temas se solucionan de otra manera, como forma de mejorar las condiciones del sistema carcelario, pero en definitiva, entonces no nos podemos después quejar cuando aparecen las mafias carcelarias, no podemos quejarnos cuando surgen con mucha fuerza los ajustes de cuenta como principal motivación. En definitiva, yo creo que es una provocación casi que hago. Los ajustes de cuenta, en buena medida, es la falta de intervención del Estado en brindar justicia a esas familias que previamente fueron victimizadas. Es un conflicto que se da a nivel de los barrios entre muchachos jóvenes pobres que son a su vez víctimas de otros muchachos jóvenes que también tuvieron una trayectoria delictiva porque no tuvieron demasiadas opciones. Entonces yo creo que ahí hay un fracaso por parte del Estado. El no haberle dado oportunidades muchas veces a esos jóvenes que ingresan a la vida delictiva y que terminan, en definitiva, matándose por nada prácticamente. Y creo también que las víctimas que tienen antecedentes, que muchas veces hay un manto de sospecha sobre ellas, en realidad, si tienen antecedentes porque pasaron por el sistema carcelario, y si uno tiene que destacar de esa persona que pasó por el sistema carcelario, que tiene antecedentes, es porque el sistema carcelario fracasó. No es una persona que el sistema carcelario preparó para el mercado de trabajo, sino que es una persona que lo más destacable es que tiene antecedentes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el sistema carcelario en realidad no funciona y no nos interesa demasiado como ciudadanos. Y eso es gravísimo. Ya finalizando, porque nos quedamos sin tiempo, Moraz, no le voy a pedir que personifique en nadie, pero de las propuestas que se están escuchando en estos días, en plena campaña electoral, ¿hay alguna que esté bien rumbeada, vamos a decir? Yo creo que una política criminal tiene que pasar por mejorar las condiciones en aquellos lugares donde más se nota, donde es más notorio la violencia homicida. La violencia homicida en realidad es una emergente de otros tipos de violencias que las personas viven en el transcurso de su vida. Yo creo que sin mejorar sustantivamente la condición de la infancia no vamos a tener un futuro factible para el país. Esto no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo Terra ya hace unas cuantas décadas, ¿no? 1986, cuando saca el informe Situación de la Infancia, Juan Pablo Terra decía, el 40% de los niños nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen en situación de pobreza. El país con ese nivel de pobreza generacional no tiene futuro y los problemas que hoy estamos teniendo, yo creo que fueron diagnosticados pero no atendidos en ese momento. Entonces yo felicito, celebro esas iniciativas que apuntan a privilegiar la infancia. Celebro las iniciativas que apuntan a una visión integral de la seguridad ciudadana, brindando salud, educación, posibilidad de empleo, porque posibilidad de empleo, la educación en abstracto, que los muchachos salgan a aprender sociología, cuando están viviendo en situaciones críticas, es un absurdo, es un chiste de mal gusto. Lo que hay que hacer es vincular la educación al mercado del trabajo, brindarle primeras oportunidades laborales, porque nadie le da trabajo a los muchachos que provienen de estas zonas que están marcadas con el estigma del ajuste de cuenta y de la víctima con antecedentes. Entonces yo creo que hay que hacer grandes despliegues mega operativos de saturación, pero sociales, ¿sí? Con salud, vivienda, educación, empleo. Y creo también que la perspectiva que más se ajusta para resolver este tipo de problemas tiene que ver con un abordaje
a nivel territorial de los problemas de inseguridad, porque en definitiva son los vecinos que viven en determinados territorios los que mejor saben o que tienen determinadas herramientas para poder mejor responder. En ese sentido yo creo que aquellas mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio de José Díaz y Juan Faropa serían un mecanismo... Siguen siendo válidos. Totalmente válidos, obviamente adaptadas a las nuevas circunstancias, potenciadas, pero sigue siendo un instrumento válido para abordar los problemas locales de inseguridad. En medio minuto, ¿cómo situamos en este panorama que usted nos ha compartido el tema de la violencia doméstica? Bueno, ese en sí mismo es un tema que no se ha logrado abordar plenamente, sigue estando vigente muy fuertemente. Yo creo que ahí también tiene que haber un abordaje, si se quiere, a nivel territorial, cercano a las propias personas que están viviendo esa experiencia, ¿no? Hace parte, si se quiere, de lo que es el nivel de violencia generalizado en la sociedad, de resolver los conflictos a través de la violencia. Lo vemos en el tránsito, en el supermercado, en los espectáculos deportivos, lo vemos en todas partes. Y lo peor de todo es que una persona que se acostumbra a consumir violencia, a vivir en forma violenta, luego eso lo transmite al propio seno de la familia. Seguro. Ámbito familiar. Lo recrea. Exactamente. Como y lo reproduce, y los niños lo ven, lo reproducen, luego en los centros educativos a través del bullying. Bueno, yo creo que es un fenómeno que tiene que ser bien diagnosticado y que requiere herramientas acordes a la dimensión del desafío. No quedarnos, como usted decía, solo en los diagnósticos. Exactamente. Luis Eduardo Moraz, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Info 24. Gracias por la invitación.